No habían llevado. Ya me ignoran muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de este día miércoles. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? El Señor nos trajo con bien. Primer miércoles del mes de mayo. Ya estamos en mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero le damos gracias a Dios porque nos ha tenido hasta este momento. Otro día para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor que nos dirija, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque nos has mantenido firmes, Señor, hasta este momento. Nos has traído, Señor, con vida, Señor, y con bien, Señor, hasta este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor. Te agradecemos por nuestro pastor, Señor, ¿verdad? Porque tú has estado obrando en él, Señor, de gran manera, Señor. Lo has mantenido firme, Señor, en tu palabra, Señor. Y, Señor, en este día que podamos aprender tu palabra, Señor, que tú lo dirijas, Señor, ¿verdad? Para que lo que vayamos a aprender en este día, Señor, sea de beneficio, Señor. Te pedimos por aquellos quienes vienen en camino, Padre, que tú les traigas con bien, y los que no estén, Señor, tú sabes la razón por la que no pueden venir o no pueden estar, Señor. Que tú les guardes, les cuides, Señor, y si es por razones de enfermedad, Señor, que tú, verdad, les sanes, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar este canto o himno que creo que ya todos lo sabemos. Oí bendita historia. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de
búscome y cómprame con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió, victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, Amén. hermanos. Si pueden tomar asiento, le vamos a dar el tiempo al pastor. Buenas tardes a todos. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en Salmo número 109, por favor. Salmo número 109. Vamos a leer por favor del verso número 6 hasta el verso número 20. Verso 6 al verso 20 del Salmo número 109. 106 al 120. 120. Esta es la segunda parte del que vamos a tratar en el Salmo 109. Yo le puse por título 9. El fin del hombre De 6 al perdido. 20. El fin del hombre perdido. Salmo número 109 del verso 6 al verso 20. Este es lo que se conoce como un salmo imprecatorio, ¿no? Donde el salmista pide que Dios haga justicia por un mal recibido. Lo que vamos a leer es un lenguaje que si no se entiende bien puede ser mal interpretado. Bien, antes de leerlo, lo que les puedo decir esto, lo que vamos a leer, más que una venganza caprichosa de David, que parece, no, más bien es una declaración de lo que le acontecerá al hombre pecador que decidió rechazar la gracia de Dios, que decidió no dar vuelta a su pecado y decidió morir en su pecado, al hombre malvado, al hombre impío. Más bien es una declaración del fin de ellos, ¿no? Porque esto sí está en la Biblia. De hecho, en la Biblia se aplicó, en el libro de Hechos, se usó este salmo para hablar de un personaje perdido. ¿Se acuerdan quién fue este personaje perdido? El que traicionó a Jesucristo, Judas. O sea, de él se dijo este salmo. Entonces, más que verlo como un pedimento de venganza de David, miremoslo así, como una declaración de de las consecuencias del pecado no perdonado, porque no hubo arrepentimiento. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esto, que las consecuencias del pecado son serias, A veces no siempre estamos hablando sobre las consecuencias del pecado y estas cosas, pero es importante recordarlo. Considere esto. Los que hemos puesto la fe en Cristo somos salvos, tenemos vida eterna, ¿cierto? Amén. Ahora, ¿por eso no sufrimos en este mundo ya? ¿O sí sufrimos todavía en este mundo? Sí sufrimos en este mundo. Y nosotros somos salvos por la fe en Cristo. O sea que el pecado que hay en este mundo aún nos ocasiona dolor a nosotros, siendo salvos. Ahora imagínense si eso pasa con los hijos de Dios, ¿dónde quedarán los hombres pecadores que deciden rechazar la gracia de Cristo? ¿Sí me entienden? Entonces, parecen palabras fuertes, pero no, esa es la realidad del hombre que decide no arrepentirse. Por eso yo le puse por título a este tema el fin del hombre perdido. Ahora vamos a leerlo, que dice así desde el verso 6 hasta el verso 20. Mientras lo leemos, medítelo.
Porque el hombre que rechaza la gracia de Dios no solamente se afectará a él, sino que también afecta a los suyos. De alguna manera dice así, dijo David está pidiendo que el Señor haga justicia sobre alguien que es un malvado y que ha intentado difamar a David. Verso 6 dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el Creador se aparte de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Vamos a leer entonces ahora el verso número 9 en adelante. ¿Sí me quedé ahí? 14, perdón. Dice el verso 14. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto, escuche esto, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciñe, y en lugar de cinto con que se ciñe siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Vamos a hacer una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, te necesitamos porque estamos en esta carne todavía con tendencia al pecado. Y Señor, el pecado tiene consecuencias terribles, aún en los cristianos, Señor. Nosotros todavía sufrimos muchas veces a causa de nuestras propias maldades. Tenemos seguridad de vida eterna, Señor, pero aún en esta carne experimentamos sufrimientos y queremos, Padre, tu bendición. Queremos que así como David clamaba también, que queremos tu favor, Señor, que nos ayudes a seguir adelante de una manera correcta, que terminemos nuestros ¿realmente nos despertamos así? O si somos sinceros, vivimos la vida como si nada pasara, ¿no? Piénsalo. Bueno, desgraciadamente nos levantamos cada mañana no digo que todos, pero generalmente nos levantamos cada mañana
y no nos preocupa mucho si vamos a pecar o no, como que no le creemos a Dios, o como que se nos olvida que realmente Dios ha dejado bien en claro que el pecado tiene consecuencias terribles, ¿no? Y a veces pensamos que no va a llegar. Aún los cristianos todavía somos disciplinados si hacemos, si cometemos pecado contra Dios. Bueno, este es algo que creo que nos va a ayudar bastante para recordar que el pecado sí causa mucho dolor. Y lo que hace David en este salmo es precisamente eso. Él está acudiendo a Dios, confiando en que Dios va a hacer justicia, que Dios no va a tolerar por siempre al hombre malvado. En este Salmo 109 David está hablando de un hombre malvado, ¿ok? O sea, no piense, oh, qué terrible es David que desea el mal para alguien mal. No, David está pidiendo justicia para un hombre malvado. Es como esto. Miren, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enteramos que la policía detuvo a un hombre que asesinó, violó y descuartizó a un conceda el arrepentirse de sus pecados, y aunque tenga que pagar con su vida la justicia terrenal, que pueda salvar su alma, ¿cierto? Y no le deseamos un mal, cuando decimos que se haga justicia, es porque Dios es justo y cada uno merece justa retribución, ¿sí me entiende? Si el hombre pecó, violó las leyes terrenales, ¿qué merece? Pagar por eso. Si el hombre violó la ley de Dios, ¿qué merece? Condenación. Pero en la gracia Dios proveyó una salvación, ¿cierto? Que si aún así el hombre más malvado viene en arrepentimiento, es perdonado
y tiene vida eterna. Y eso éramos nosotros, ¿cierto? Que violamos, cada que violamos la ley terrenal, ¿qué nos pasa? Cada que usted viola la ley terrenal, ¿qué pasa? ¿Acaso no tiene que pagar aquí? Por supuesto. Sí, si usted lo detiene el policía por exceso de velocidad, ¿qué pasa? Le pone una multa y tiene que pagarlo, ¿cierto? Si usted roba, va a pasar unos años en la cárcel. ¿Y eso es justo o es injusto? Es justo, ¿no? ¿Cierto? Eso es justo. Yo a veces, ha habido casos en que algunos padres se enteran que su hijo fue llevado a la cárcel porque, porque robó, porque golpeó a alguien. ¿Y qué dice el padre? Dice, no es justo que mi hijo vaya a la cárcel, voy y lo saco, ¿no? Ladrón, ¿es justo? No es justo que vaya a la cárcel. Es justo, hermano. Yo le recomiendo a los padres, ¿verdad? Que si su hijo hace eso, tiene que pagar, déjelo que pague. Si no, ¿cómo va a aprender? ¿Sabe qué va a pasar si usted no permite que él pague? Lo va a volver a hacer. ¿Sí me entiende? Porque él no va a entender que todo lo que uno hace tiene consecuencias. ¿Sí me entiende? Porque Dios no hace eso, ¿eh? Dios sí paga a cada uno conforme a sus obras, por supuesto. Si ofrece salvación a través de Cristo y usted la acepta, Dios le va a perdonar y dar vida eterna, ¿cierto? Pero Dios es justo, Dios no es un juez injusto. A ver, los padres somos injustos con los hijos, ¿cierto? De que no dejamos que aprendan que todo pecado tiene consecuencias y los dañamos realmente. Cuando me quiero salir del tema, David no es ningún hombre vengador o malvado, él está haciendo algo correcto, ¿no? De hecho, en la ley, miren, la ley decía así, Levítico 24, 19 al 20, miren lo que la ley decía de aquellos que hacían mal a otra persona. La ley decía, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, o sea, si le rompió una pierna a otro, ¿qué merecía el malhechor? Que también le rompieran una pierna, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Eso decía en la ley. ¿La ley es buena, sí o no? La ley dada a través de Moisés era buena. Así se separaba el mal en un pueblo. Por supuesto, hoy no tenemos ese tipo de ley nosotros en las instituciones de gobierno, ¿cierto? Hoy hay otro tipo de castigo. Le quebra a alguien una pierna a alguien, pues tiene que pagar y pasar un tiempo en la cárcel, y eso es justo, ¿cierto? Entonces David está haciendo eso, él está hablando de un malvado que hizo algo terrible y que merece el justo juicio de Dios. David no dice cuándo, simplemente dice que ese merece el justo juicio de Dios. Entonces, esto que David escribió es más un anuncio de juicio que un deseo de venganza personal. Es una advertencia también para nosotros hoy, para que sepamos que el pecado merece justa retribución, que los hombres debemos tener cuidado cómo vivimos, que el pecado causa dolor, que no lo tomemos como cosa sencilla, ¿ok? Porque luego estamos llorando, ¿por qué me pasó eso? Y olvidamos que nosotros muchas veces fuimos la causa de ello. De hecho, miren, en un salmo, allá en el Salmo número 1, no lo busquen, lo voy a leer por causa de tiempo. En el Salmo número 1, del verso 5 al 6, habla sobre el fin de los malvados y también habla sobre el fin de los justos. El fin de los justos es vida eterna, gozo, alegría, pero el fin del malvado, el malvado es aquel hombre que es malvado, que le gusta hacer el mal y que no quiere arrepentirse, que no quiere nada con Dios, que él quiere terminar siendo malvado, ¿ok? Dice así, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malvados perecerá. Esa es la realidad. Este, de hecho, allá en Romanos capítulo 2, en el verso 7 al 10, también habla de aquellos que rechazan la salvación que ofrece Cristo. Dice así, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Y es que, miren, no debemos recordar esto para no, eh,
para no relajarnos, porque no podemos engañar a Dios. Esa es la realidad. A veces pensamos que Dios o no nos ve o pensamos que Dios es una mente olvidadiza. A Dios no me va a ver. O si me ve, en 2, 3 días, a Dios se le va a olvidar. Eso pensamos inconscientemente, ¿cierto? Miren lo que dice Gálatas 6:7 y habla aquí de creyentes, ¿ok? En Gálatas que voy a leer es una advertencia para creyentes, para que cuiden su estilo de vida. Sí, los creyentes también son disciplinados, ¿ok? Si los creyentes son disciplinados, ¿cuánto más los malvados no van a sufrir el castigo, ¿no? Dice, no os engañéis, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y después nos dice cómo funciona esto, ¿ok? ¿Qué es la retribución? Es lo justo, que cada uno recibe lo que hace, ¿no? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso dice Dios, ¿ok? Nos gusta hacer pecado y lo vemos con liviandad. No nos sorprenda que más adelante lo vamos a cosechar. Vamos a cosechar lo que sembramos, lo que hicimos que va en contra de Dios. Dios no se le va a olvidar, ¿ok? Así como Dios bendice a los que andan en su temor, y gracias a Dios que está usted aquí. De hecho, yo sé que Dios, bien, de entrada, yo sé que Dios se alegra el día de hoy con ustedes porque ustedes buscan hacer la voluntad de Dios, por eso están aquí, pienso yo, ¿ok? O sea, Dios bendice a aquel que le busca, aquel que quiere hacer su voluntad. Te pongo este ejemplo, ¿no? Tú estás aquí escuchando la palabra de Dios. Tal vez alguien pudo venir hoy y tal vez está en un bar, imagínense, ¿no? Tal vez está en una fiesta dándole gusto al cuerpo, ¿no? Ahora, ¿para quién va a ser la bendición? Y no hablo no estoy hablando de otras cosas, ¿ok? ¿Para quién tiene Dios la bendición? ¿Para el que le busca o para el que anda en su carne? Porque de eso habla Gálatas también, ¿cierto? ¿Para quién va a ser la bendición? Para el que le busca, ¿no? ¿Sí? Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es tan sencillo como eso. Dios es justo y no puede ser engañado. Las acciones humanas, aún de los cristianos, las acciones humanas, ya sean buenas o malas, traen consecuencias ineludibles. Es como sembrar y cosechar. Yo sé que el mundo le dice de otra manera, ¿no? El mundo le llama karma. La que no le llama karma, ¿no? Es retribución. Cada uno cosecha lo que siembra. Es una realidad, ¿cierto? Lo que usted y yo hagamos tiene repercusión. No, a veces Dios nos ordena hacer el bien a los demás, ¿no? A veces pensamos, ¿en qué tengo que hacerle bien a esa persona? No me compete a mí. Tengo otras cosas que hacer. Es el bien. A la vuelta de esquina, ese bien que has hecho, Dios te lo recompensará. ¿Sí? ¿No se me entiende? Hay veces que tenemos la oportunidad de hacer bien a alguien, ¿cierto? Pongo un ejemplo, que no casi nunca lo hacemos, ¿no? Vas por la carretera, ves un carro que está parado, hay una familia sufriendo, te da tiempo pararte y te acuerdas que traes la herramienta y te acuerdas que traes tiempo, ¿no? Y dices, ya alguien más se parará, ¿no? Yo no tengo tiempo. Parece algo liviano, es un ejemplo nada más, ¿ok? Parece algo liviano. Tú dices, puede pasar si yo, no, hacerlo yo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿ok? Dios espera que lo hagamos, ¿cierto? Nosotros pensamos que no vale la pena. Nos perdimos de una oportunidad de cosechar, ¿cierto? Se nos olvida que Santiago sí dice, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea que sí cosecharemos en realidad, pero no será una bendición. Más bien algún día que te toque a ti, vas a estar pensando ahí, ¿no? ¿Por qué no se para nadie, no? Y como que Dios te susurra al oído, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez tuviste esa oportunidad de pararte? Y tú como que el Espíritu Santo te ilumina, ¿no? Y dices, no merezco que me ayuden, ¿no? ¿Cierto? Es justicia realmente divina, ¿no? Y nadie podría decir que es algo injusto. ¿Es algo injusto eso? No es justo realmente. Bajo la ley de Dios es algo justo. Dios dijo, tengo la bendición y la maldición, ¿no? La bendición le dijo al pueblo hebreo, si bien haces. Nosotros luego creemos que estamos en la gracia y que Dios está obligado a darnos todo lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Dios es bueno y quiere darnos todo lo que necesitamos, pero Dios espera y quiere enseñarnos
que todo tiene su justa retribución, ¿cierto? La salvación, la vida eterna, algo que nos costó y que sí fue gratuita. Eso sí, ahí no pudimos hacer nada. Fue por la fe en Cristo. Pero todo lo demás, Dios espera que hagamos, ¿sí me entiende? Miren, aún en la primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 17, de hecho, toda la primera carta de Pedro dice que todos los hombres sufren. Los malos y los buenos sufren. Pero esa carta enseña que si vas a sufrir, cuando menos que sea por causa de Cristo, ¿cierto? Pero dice que todos sufren. Si el cristiano sufre, imagínate dónde va a quedar el hombre que no teme a Dios. Su sufrimiento es peor, ¿cierto? Tener un texto dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 17 al verso 18, dice así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pablo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquí, cuando dice que el juicio comience por la casa de Dios, no habla del juicio de condenación. Habla de que el cristiano también sufre. Si el hombre de Dios sufre, dice, qué terrible mal más grande será para aquel que no teme a Dios. Dice después, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, este texto dice que cuando dice que, y si el justo con dificultad se salva, significa que el justo se salva, pero aún así sufre en esta vida. ¿Cuánto más no dice merece sufrir el hombre que rechaza a Dios y hacer su voluntad? Esto es así, ¿ok? Porque estamos en este mundo, eso es justo. Así es que este pasaje de primera carta de Pedro advierte que si los hijos de Dios pasan sufrimientos en esta vida, la situación para los que rechazan el evangelio de Cristo será peor. Si no es en esta vida, será cuando se enfrenten al juicio de Dios, ¿ok? Y que Dios le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿eh? Y ser lanzados al lago de fuego, donde es la muerte segunda, ¿no? Entonces, quise decir esto porque de eso está hablando David. David está hablando del hombre perdido, cuál es su fin. Y repito, eso es una amonestación, una advertencia para nosotros, que el pecado trae mucho dolor. Por eso nosotros decimos, sin ser jactanciosos, sin emitir juicio, sí decimos nosotros, lo compartimos y decimos, el mundo está en condenación. Todo el hombre que muere sin salvación va al infierno. No estamos nosotros emitiendo un juicio, estamos diciendo lo que Dios ya declaró. Que el hombre por causa de su pecado va al infierno. Que el hombre que rechaza la salvación de Cristo merece ir a condenación, ¿ok? ¿Qué más se puede hacer con ese hombre? ¿Sí me entiende? Bueno, es prácticamente lo que David está diciendo en el Salmo número 109. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a leer lo que David dice, ¿ok? Que es algo terrible, ¿eh? Para el hombre pecador, para el hombre que no teme a Dios. Pero piense esto, usted y yo, aunque somos cristianos, no piense que Dios no va a ser justo con nosotros. Al disciplinarnos, si pecamos, ¿ok? Dios va a ser justo y bien merecido lo tendremos. ¿Qué vamos a hacer? Pues andar en temor delante de Dios. Tener cuidado. Vamos a leerlo, dice así, desde el verso, primeramente el verso número 6 al verso número 8, dice, dijo David de ese hombre impío. David lo que le va a decir de ese hombre malvado es que le pase lo mismo que él hacía. Dice, pon sobre él al impío, o sea, a ese hombre impío, que cuando él pida ayuda, mándale otro impío como él. ¿Para qué? Pues para que no lo ayude, ¿no? ¿Sí se entiende? Dice, pon sobre él al impío, ¿no? Y Satanás esté a su diestra. Dígame si esto no es un mal terrible. Imagínense al hombre malvado, está pidiendo ayuda. Dice David, Dios, mándale que lo ayude un impío. Uno de malvado como él. ¿Creen que uno de malvado como él lo va a ayudar? Imagínense, ¿no? Está un hombre asesino pidiendo ayuda en la calle, ¿no? Y que Dios le mande otro hombre más asesino para que lo ayude. ¿Qué va a hacer otro hombre más asesino? Pues lo va a matar, ¿no? O como esto, ¿no? Que Satanás esté a su diestra, a su derecha, ¿no? Que su fuerza sea Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás quiere ayudar a los hombres malvados?
Los hombres malvados se equivocan, ¿no? Algunos dicen, dice el hombre malvado, mi amigo es Satanás. Satanás no ama a ningún hombre. Satanás no ama a los malvados. Satanás usa a los malvados. Satanás va a destruir a todos los malvados. Satanás es una herramienta de destrucción para los malvados, ¿ok? Al lugar donde va Satanás, van a ir los malvados. Satanás no quiere ir solo al lago de fuego. ¿Y que a quién se va a llevar? A todos los hombres que los convenza de hacer el mal, ¿no? Así es que David dice, y Satanás esté a su diestra, ¿no? Imagínense. O sea, recuerden que estos hombres malvados estaban calumniando a David, estaban queriendo matarle, destruirle, ¿no? David dice, lo que ese malvado quiso hacerme a mí, que le pase a él, ¿no? Cuando fuere juzgado, dice, salga culpable. Así de sencillo, ¿no? Cuando el hombre llegue a la presencia de Dios, el hombre malvado, el hombre que no se quiso arrepentir, llegue delante de Dios, ¿qué va a decir Dios de él? ¿Acaso va a decir, te voy a dar otra oportunidad? No, cuál es la declaración? Culpable. Todo hombre que muere sin Cristo, sin salvación, y llega al juicio de Dios, la declaración de Dios es, eres culpable. Después de muerto no hay segundas oportunidades, ¿ok? No hay tal cosa de que me muero y cuando esté delante de Cristo me voy a arrepentir. Eso no existe. El arrepentimiento es en vida. Por eso David dice bien, ¿no? Aquí dice, cuando fuere juzgado salga culpable, dice, y su oración sea para pecado. O sea, no sé, ustedes saben, ¿no? Ahí está un hombre malvado, malvado, un hombre que odia a todos y que odia a Dios, ¿no? Y un día está necesitado y se pone a orar, Dios, ayúdame, ¿no? ¿Dios va a escuchar su oración de él? Obviamente, no. Bueno, claro, yo entiendo que si ese hombre se arrepiente, pero no hablo de eso, hablo de un hombre que no sé, es como esto, ¿no? Estaba yo escuchando la historia de un joven que estuvo con los cárteles. Y él estaba contando cómo en los cárteles, esos hombres asesinos, de gente malvada, ellos tienen una idea de Dios. Y antes de ir a hacer el mal, se inclinan delante de Dios. Dios, voy a salir a matar a fulano de tal. Por favor, concédeme que yo lo mate a él y que no me mate él a mí. Esa es su oración. Y dice, ¿alguien puede hacer eso? Sí, ellos lo hacen, ellos oran a veces más que nosotros. Solamente que ellos oran para que Dios los ayude a hacer el mal. ¿Creen que Dios va a escuchar su oración? ¿Cómo es su oración de ellos delante de Dios? Es un pecado, ¿sí me entiende? Por eso David dice, la oración de él sea pecado delante de Dios o cualquier otra ayuda. No es como el hombre que es malvado y le dice a Dios, Dios, por favor, ayúdame necesito dinero, dame dinero, Señor, porque necesito, ¿no? Y después el diablo le da dinero y dice, gracias Dios por tu bendición, ¿no? ¿Acaso Dios le dice bendición? No, tenga cuidado, Dios no bendice así, ¿ok? Satanás sí lo hace. Cuando usted vea que un malvado progresa, que recibe, que tiene mucho, no se crea la historia de, es que Dios le está bendiciendo. No, eso sería ir en contra, eso sería que Dios fuera en contra de su propia naturaleza. Dios bendiciendo a los malvados, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿ok? Entonces, David dice que no, que Dios no va a hacer eso para con ellos. Y aún ahí dice al final, tome otro su oficio, ¿no? O sea, lo que cualquiera que él puede hacer, que lo deje de hacer, ¿no? De esto se aplicó a Judas, ¿no? Cuando Judas entregó al Señor y Judas murió, los apóstoles dijeron, alguien más debe ocupar su lugar, ¿no? Usaron esta frase, tome otro su oficio, porque Judas murió como un malvado, ¿no? Se aplicó a él. Entonces, lo que David hace aquí es profetizar la condenación de su enemigo. Comienza con el deseo de que en juicio sus enemigos sean los que estén delante, a su lado, ¿no? No para ayudarlo, sino para hundirlo más, ¿no? Que saliera culpable, que su vida fuera corta, tome otro su oficio, ¿no? Hay un teólogo que se llama William Worsby, dice, él explica que David
no está simplemente desahogando odio personal, sino que como un rey ungido está pidiendo que Dios aplique la ley del talión, que el malvado reciba exactamente lo que intentó hacerle a otros. Estos versículos nos enseñan que el pecado, escucha, el pecado tiene consecuencias inevitables y que llegará un momento donde incluso la apariencia de piedad, como la oración, no podrá salvar a quien ha endurecido su corazón contra la justicia. Entonces, eso es algo que comienza diciendo David aquí, ¿no? Hablando de la oración, ¿no? Hay que entender bien claro con esto de la oración. La oración, no pensemos que Dios es un Dios injusto, ¿no? Que es un Dios que, que bendice el mal, ¿no? De hecho, hay un proverbio, escuche lo que dice el proverbio capítulo 28 en el verso 9, que posiblemente después escribió este proverbio en base a que Dios no complace al malvado, ¿ok? Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si lo puede interpretar, escúcheme. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿De qué está hablando eso, no? Imagínense, ¿no? La ley aquí habla de la palabra de Dios. Imagínense, ¿no? Que yo les diga, que yo sea ese, ¿no? Que yo sea un hombre que no quiero saber nada de Dios. A mí no me interesa leer la Biblia, a mí no me interesa nada del cristianismo, ¿no? A mí lo que me interesa es orar a Dios y que me bendiga nada más. ¿Creen ustedes que Dios me va a escuchar y va a hacer algo para conmigo? Obviamente no, no, Dios no es así. Dios es un Dios justo, santo, ¿no? Ahora dice del verso 9 hasta el verso 13, la consecuencia del pecado se agrava, porque el pecado no solamente afecta a una persona, casi siempre el pecado afecta a todos los que están alrededor, aunque no sean culpables, ¿no? Pero muchas veces, miren, el pecado es así. Si yo hago algo incorrecto delante de Dios, si yo no ando en el temor de Dios, no solamente afecto a mi familia, sino que no solamente la afecto en la cuestión de que ellos también van a sufrir, sino que también la afecto en que ellos pueden aprender de mí. ¿Sí me entiende? Y el pecado que yo hago se puede extender a mi siguiente generación, ¿no? Así es el mal. Por eso en la ley, en el pueblo de Israel, cuando alguien era un asesino, era un malvado, ¿qué se hacía con él? Se quitaba, ¿para qué? Para que su pecado no llegara a las siguientes generaciones y luego tuviéramos un pueblo lleno de malvados, ¿no? Se oye algo terrible, pero Dios sabe lo que hace. Por eso, miren, cuando no se hace así, esto es lo que pasa, lo que dice en el verso 9 hasta el verso 13, lea conmigo, mire, esto es algo terrible, ¿eh? Piénselo porque aquí esto es una enseñanza para nosotros. Tu pecado, mi pecado puede afectar a los demás, empezando por lo que más amamos, decimos nosotros, ¿cierto? Dice en el verso 9, dice David, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con un hombre pecador que después Dios ya le quita la vida? ¿Quién sufre? Pues los que están a su cuidado. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, dice. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, dice. O sea, que sí, que por una parte, si alguien es un pecador, un malvado sin Dios, normalmente los que están a su lado sufren. Pero también ver de esta parte, cuando eres un malvado, muchas veces la familia aprenden de él. Termina la familia haciendo los mismos males que esa persona, ¿no? Como aquella, uno se puede dar cuenta cuando uno se da uno cuenta cuando los padres son malvados y después a veces, no siempre, pero a veces los hijos lo imitan, ¿no? Como la señora que defendía a su hijo, que decía, ¿no? Bueno, sí, dice, es cierto que él roba y todo eso, dice, pero nunca le hace mal a nadie, ¿no? O sea, luego te das cuenta lo que hay en la mente de los papás, ¿cierto? Que ellos realmente son así, ¿no? Y que no pueden discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Y los hijos aprendieron a hacerlo así. Los hijos aprenden que
que no hay retribución por las cosas que uno hace, ¿no? Que nadie realmente paga por lo que hace. Entonces, David dice en el verso 10, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren pan de lejos, su pan de lejos, sus desolados hogares. Dice, verso 11 dice, habla de sus pertenencias. Sí, todo el hombre que vive sin Dios no solamente va a perder la vida eterna, sino que algún día también vas a perder lo que está aquí en la tierra. Es cierto que nosotros no nos vamos a llevar nada de este mundo tampoco, ¿cierto? Pero tenemos una herencia en el cielo. No, el hombre sin Dios no tiene nada, él pierde todo, tarde o temprano. Sea ahora o mañana o cuando se enfrenta a Cristo, lo va a perder. Y es lo que dice David. Dice, o sea, David no está diciendo mañana hazlo Dios. David dice, Señor, haz justicia. ¿Cuándo lo vas a hacer? Algún día. Dice, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo, ¿no? Ahora, usted piense esas personas que han sido muy malvadas y que después han sido atrapadas y que ahora están pasando cadena perpetua. ¿Se aplica, se cumple, sí o no? ¿Quién se quedó con todo lo que tenían? ¿Me entiende? Y lo que tenían de ellos, a nadie se le quedó. Y sus familias ahora que están sufriendo, mendigando o siguiendo sus mismos pasos y exponiéndose, si no a la justicia del hombre y también a perder sus almas, si no conocen la salvación del Señor. El pecado es terrible realmente. Dice, verso 12 dice, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Y ese verso 13 cuando dice, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. ¿Qué está diciendo David con estas palabras? No está diciendo exactamente lo que dice la ley, que el hombre que peque y que no se quiera arrepentir, tiene que ser quitado. ¿Y para qué? El Señor dijo, así quitarás el mal de tu pueblo. Y sí, lo que David está diciendo es eso, que su generación, así como es, que no siga más. ¿Por qué? Porque es un malvado, porque no quiere arrepentirse, porque se deleita en hacer el mal. Realmente aquí del malvado que habla David es una persona que se deleita en hacer el mal, ¿ok? No solamente que lo hace, sino que ese es su estilo de vida. Y ha habido hombres así, ¿cierto? Y si decimos, bueno, qué bueno que no somos nosotros. Bueno, no somos nosotros porque Dios en su gracia no nos ha dejado, ¿eh? Que si no, posiblemente hacemos cosas peores porque el corazón humano sin Dios, así es. Y un ejemplo claro, ¿no? Podemos ver esas personas que hoy piden, ¿no? El derecho sobre la vida del ser que llevan en su vientre, ¿no? O sea, ¿qué derecho tienen? Eso es malvado. Eso es malvado. ¿Qué alma es más inocente que la que no ha salido del vientre? Piénselo. ¿Hay algo más inocente que el alma, que el ser que no ha abierto todavía, que no ha salido todavía del mundo? ¿Qué es más inocente que eso? Mas, sin embargo, se les quita la vida. Eso es malvado, ¿sí me entiende? Piénselo. Si esas personas no se arrepienten, son dignas de condenación. Si no temen ese tipo de decisiones, tampoco van a temer a Dios. Dice en el verso 14, leo del verso 14 hasta el verso 20 para terminar. Me quedan 5 minutos. Pero aquí va, lo que vamos a leer es que el malvado es digno de estas consecuencias porque no teme a Dios, porque aborrece la bendición de Dios, porque ama la maldad. Porque no solamente la ama a él, sino que la idea es de que él aprendió de sus antepasados, ha sido de generación en generación. O sea, el pecado no se le puso un hasta aquí, sino que se dejó que creciera. Es decir, si hoy hay un hombre malvado y él enseña a sus hijos a ser malvados, y sus hijos a sus hijos, tendremos una generación, 2, 3 generaciones de hombres malvados, ¿no? Imagínense, luego tenemos un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Yo les digo que si hay mal que dure 100 años, porque si un malvado vive 100 años, pero si lo transmite a sus hijos, tenemos 80 años más, ¿cierto? Y si se lo pasa a sus hijos, ya tenemos otras
dos generaciones, ¿sí me entienden? Entonces, sí, por eso David, ¿se dan cuenta por qué pide justicia? Que Dios sobre. Dice en el verso 14 al verso 20, dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. O sea que este hombre malvado, él es malvado, pero sus progenitores fueron malvados también. Dice, estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Sí, David clama a Dios, Señor, que estos malvados terminen, ¿no? Que no sean recordados. Dice el verso 16, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muertos. Este hombre malvado, no solamente abusa de los fuertes, dice que aquí este hombre malvado abusa de los débiles. O sea, imagínense, ¿no? Es malvado, ¿no? Que un hombre malvado abuse de otro malvado. Pero es más malvado que un hombre así abuse de los que no se pueden defender. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, ese hombre persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Dice eso. Habla de un asesino. Verso 17. Sigue hablando de cómo es ese hombre malvado que merece el justo juicio de Dios. Dice, amó la maldición. Ahora lea esa primera frase. No la lea así rápido. Ese hombre malvado dice, amó la maldición. Ahora, ¿quién ama la maldición? O sea, ¿quién ama ser malvado, no? O sea, es algo terrible, ¿no? De alguien que se deleita en lo que es contrario a Dios, ¿no? Digo, nosotros hacemos cosas malas, pero yo no creo que usted hace algo malo y después va alegrándose, riéndose, diciendo, qué bien que le hice mal, no me la pagó, no, estoy feliz, por fin voy a dormir tranquilo porque le hice mal a esa persona. Oye, yo no creo que usted es tan malvado, ¿ok? No si Cristo mora en su corazón, pero aquí David habla de un ser que era así. Dice, amó la maldición, ¿y qué pasó? Dice, siembra y la cosecha, y esta le sobrevino, sí, la justa retribución, dice. Después dice, y no quiso la bendición. O sea que este hombre malvado sí tuvo la oportunidad de tener la bendición, ¿cierto? Dice, y no la quiso, dice. ¿Y qué pasó? Siembra y cosecha. Y ella se alejó de él, dice, o sea, la bendición. El verso 18 habla de que este malvado hizo de la maldad un estilo de vida. Aquí voy a hablar de sus vestiduras como si sus vestiduras fueran de maldad, ¿no? Y habla como que la maldad ya era parte de su carne, de sus huesos, de su vida. Dice en el verso 18, se vistió de maldición como de su vestido, ¿no? Esto es lo contrario a lo que hablan los creyentes, ¿no? Los creyentes deben vestirse de justicia, ¿no? Y el malvado dice, se vistió de maldición. O sea que él es un malvado como un estilo de vida. O sea que lo único que hace es hacer el mal, ¿no? Él vive para hacer el mal. Después dicen enseguida, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. O sea que la maldición no solamente se le miraba en lo exterior, sino que la maldición es parte de su interior. Y es que el pecado hace eso, ¿ok? Cuando un hombre decide rechazar a Dios, no va no va a mejorar. Los hombres siempre van empeorando. Si un hombre decide no tomar el consejo de Dios, el hombre va empeorando. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. El hombre sin Dios va siempre empeorando. Mientras más el hombre se aleje de Dios, su vida es cada vez más terrible. Esto es algo serio, ¿no? Dice en el verso 19, dijo David, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre, dice. Verso 20, así concluye David, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Conclusión, conclusión. La Biblia enseña en estos pasajes o nos da una advertencia, es una advertencia, dice William Wordsworth, una advertencia solemne, que el mal que uno hace
que el mal que uno lanza, que el pecado que uno hace, tiene un efecto, es como un efecto boomerang. ¿Saben lo que es un boomerang, cierto? El boomerang es esa, esa arma, ¿no? Que la lanzas y que regresa, ¿no? A tus manos. Así es el pecado. El pecado desde la perspectiva de Dios es algo que siempre se devuelve. Se usa la palabra retribución, ¿no? Que lo vas a cosechar de alguna manera, ¿no? Dios así lo ha ordenado. Dios es justo. ¿Qué queremos ser los creyentes? Bueno, pues clamar a Dios, ¿no? Vamos a ver injusticias, no vamos a buscar venganza. Vamos a clamar a Dios. En primer lugar, porque David, no, ya no leí los textos que faltan, pero David clama a Dios para que Dios le ayude a él. Y David quiere el favor de él. Yo lo invito a que hagamos esto, ¿no? Cada que veamos injusticia, especialmente cuando la veamos hacia nosotros, no deseemos venganza. ¿Por qué? Porque si deseamos venganza o nos vengamos, vamos a cosechar lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descansar en Dios. Decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, tú eres justo. Haz justicia por causa de tu pueblo. Sí podemos hacerlo, ¿cierto? Pero haz tú, Señor, tú eres digno de hacer justicia. Y podemos añadir, ¿no? Como enseñó Jesucristo. Señor, ayuda a esta persona o quien sea para que él también se arrepienta y pueda tener tu perdón, que no enfrente tu justo juicio. Hagamos lo que es correcto. Y estoy seguro que el Señor nos va a bendecir. Y de alguna manera nos va a sacar de esa injusticia, ¿no? Va a obrar para bien, entendiendo esto, ¿ok? Que nosotros en algún momento también vamos a pecar posiblemente. Y necesitaremos que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a orar que el Señor nos ayude y tomemos en serio el pecado, ¿no? Que causa mucho dolor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde, Señor. Por favor, ayúdanos. Muchas veces somos muy livianos, Señor, por las cosas que hacemos. Pensamos, Señor, que a nadie ve, que a nadie le importa, Señor, cuando te ofendemos a ti, cuando dañamos al prójimo, Señor, y nos olvidamos, Señor, que tú has establecido, lo has puesto por escrito, Señor, que el pecado causa dolor, que tú eres un Dios justo, Señor, y que cada uno, Señor, tiene que pagar. Damos gracias, Padre, por Jesucristo que murió en la cruz y que nos perdone de nuestros pecados y que tenemos vida eterna. Pero no podemos negar, Señor, que mientras estemos en esta tierra, Señor, cada uno tiene que ser responsable de lo que hacemos, Señor. Y eso es justo delante de ti, para nuestro aprendizaje, Señor, para que no hagamos lo que queramos, Señor, para honrarte a ti, Padre. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a hacer menos cosas malas, Señor, cosas que no te agradan. Y por supuesto, oramos por aquellas personas que no te conocen. Y porque no te conocen y porque no tienen tu Espíritu Santo, hacen cosas muy terribles, Señor. Pareciera que viven para hacer el mal. Aún te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Ayúdales, bendíceles con tu salvación, así como lo has hecho con cada uno de nosotros. Padre, si algún hermano en la fe en este momento está viviendo incorrectamente, pensando, Señor, que nada pasará, Padre, ayúdale. Nosotros no le queremos ver sufriendo las consecuencias tampoco, Señor. Ayúdale y que Él arregle también su vida. Puede ser alguno de nosotros, no sabemos. Señor, pero ponemos esta causa en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con un tiempo de oración, como lo hacemos cada miércoles.